Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy, en este video, quiero orientarlos un poquito en cómo desarrollar la investigación, la búsqueda de información y el informe que tienen que presentar ustedes en el ramo. ¿Ya? Lo primero, cuando hagamos la investigación, es tener ciertos insumos. ¿Ya? Para eso, nosotros vamos a recurrir a la plataforma Teams, ¿ya? Dependiendo del ramo que ustedes estén cursando. ¿Ya? Por ejemplo, voy a partir yo aquí con este ramo de instrumentación industrial. Aquí hay que hacer una investigación, también en autómata hay que hacer otra investigación, pero particularmente aquí en el de instrumentación vamos a darlo como ejemplo. ¿Ya? Siento el ramo de instrumentación, ¿cierto? Aquí ya tengo una asignación que es cuando tienen que entregar ustedes el informe, ¿cierto? De esta investigación. Ya, pero hay ciertos recursos que sería bueno revisar. Primero, en archivos yo puedo encontrar algún material, por ejemplo, guía de investigación e información. ¿Ya? Podría yo revisarlo aquí en línea o también podría descargarlo. ¿Ya? Sería bueno tener ese insumo, ¿ya? Descargarlo y tenerlo ahí. Y dentro de la carpeta, ¿cierto? Que dice ABP o en la carpeta de clase número uno, probablemente en algún otro ramo, aparezca la guía de trabajo. En este caso, esa es la guía de trabajo, guía ABP1. En otro quizás diga guía número uno de investigación. ¿Ya? También sería bueno descargar este archivo. ¿Ya? En este caso es el que tengo yo acá. Este es la guía ABP número uno y sería bueno tener ese material descargado. También es bueno descargar la plantilla, ¿cierto? La planilla de evaluación, ¿cierto? El Excel. Esto que yo ya lo descargué, ¿cierto? Y lo tengo acá, escala de apreciación. O lo otro, ustedes no lo descargan, es que pueden ir aquí, donde dice tareas, ¿ya? En las pestañas de arriba de Teams, donde dice tareas, ustedes pueden observar aquí la asignación, ¿cierto? No lo van a ver, ustedes probablemente lo vean así, ¿cierto? Lo vean así, informe número uno, ¿cierto? El ramo que corresponde, quizás algunas instrucciones, pero lo más importante, el criterio de evaluación, los puntos y el criterio de evaluación. Si ustedes le hacen clic, lo que va a aparecer aquí, ¿cierto? Una vez que se cargue, son los criterios, ¿ya? Revisarlos, leerlos y una vez que nosotros vayamos desarrollando el informe, ir verificando que tengamos lo que se pide aquí, porque es precisamente en base a esta herramienta, esta rúbrica de evaluación, es como yo los voy a ir evaluando, ya que obtengan el mayor puntaje. Entonces yo debo verificar cuando entrego mi informe que tenga todos estos puntos, ¿cierto? Para que no me descuenten mucho en alguno de los aspectos porque me olvidé de agregar esa temática, ¿ya? Bien, entonces recuerden tener la escala de apreciación, tener la guía, ¿cierto? Tener además la plantilla, ¿cierto? La plantilla del informe, que también ustedes la pueden encontrar aquí en archivos. Yo siempre les voy a subir la plantilla, ¿cierto? Aquí en ADP, está la plantilla del informe. Y aquí en este caso dice plantilla del informe, ¿ya? Con ese código, porque en este caso en este ramo, pero en otros ramos puede que diga solamente plantilla de informe, ¿ya? Y además tener la guía de investigación bibliográfica y desarrollo del informe, ¿ya? Aquí aparece, ¿cierto? Algunas características generales, alguna información general, lo que debe contener, ustedes revisan que contenga todo esto, ¿cierto? La portada, un breve resumen, ¿cierto? Como una introducción, el índice, el objetivo de la experiencia, los instrumentos utilizados, ¿cierto? La presentación de los resultados, la discusión, ¿ya? Bibliografía. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos en el proceso de investigación? Bien, son 7 pasos. Primero, identificar la necesidad. Que, ¿Y dónde obtenemos la necesidad? Bueno, aquí, leyendo la guía, ¿cierto? Yo voy a leer la guía, voy a leer los criterios de evaluación, voy a ver las instrucciones, ¿ya? Y las actividades, ¿cierto? Particularmente aquí, en este ramo, aparecen aquí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Con posterioridad vamos a seleccionar lo más detallado posible el tema a investigar, ¿cierto? Y ya está detallado cada uno de los pasos. En la guía ya aparece el detalle, ¿cierto? De cada uno de los temas que debemos investigar o los aspectos que debemos investigar, ¿ya? Luego, la documentación, ¿ya? De investigaciones previas. En este caso, ¿qué vamos a utilizar como insumo para ver qué investigaciones previas hay? En este caso van a ser solamente bibliografía, libros, ¿ya? Para eso
nosotros de cualquier página de INACAP, ¿cierto? Accedemos a través de alguna botoncito, algún icono a la biblioteca, en donde vamos a entrar a esta pestaña, ¿cierto? Aquí están los recursos, en el libro, y en el libro después nos vamos a esta página, ¿cierto? Que cambió un poco, antes no era igual la página de el libro, ¿ya? Y aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, el texto que necesitan. ¿Cómo sabemos qué texto? Porque si yo voy a la página Teams, ¿cierto? Aquí a la aplicación de Teams, en el bloc de notas, ¿cierto? Va a aparecer cierta información o lo otro es que yo lo busque aquí, ¿cierto? Que también voy a tener información, ¿cierto? De cuál es la bibliografía. En la guía va a aparecer cierta información o yo les dejo esa información aquí en Teams, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy acá, puede ser en biblioteca de contenidos o en espacio de colaboración, alguno de estos dos, donde está la información. Por ejemplo, aquí en biblioteca está el desarrollo de la APP en este ramo, quizá en otro ramo aparezca otra información. Y aquí en espacio de colaboración, Collaboration Space, aparece material de apoyo y es precisamente aquí, ¿cierto? Donde aparece un video, yo les dije un video de cómo buscar la literatura y además están los textos. Por ejemplo, si yo busco instrumentación industrial, lo voy a copiar, ¿ya? Me voy a ir aquí a la biblioteca y lo voy a pegar, ¿ya? Voy a hacer Enter y aquí aparece los textos que tengan relación con instrumentación industrial, ¿ya? Esperamos que se carguen los textos, ¿cierto? Y de aquí, por ejemplo, precisamente ahí está el primero, instrumentación industrial, ¿ya? Hago clic en instrumentación industrial y me va a enviar a la página de información del texto, ¿ya? Aquí el número de página, información, ¿cierto? Que es del texto, el índice, ¿ya? Y yo puedo leer este texto en línea, ¿ya? Y una vez que se abra el texto, yo voy a empezar a leer esa información y ver qué es lo que me puede servir para empezar a agregarlo aquí a mi plantilla de informe, ¿cierto? Lo discuto con mis compañeros, recopilo la información y la voy incorporando a la plantilla del informe, ¿ya? Se ha demorado un poquito en cargar, está un poquito lento, ¿ya? Pero veamos por mientras la plantilla del informe. En este caso, en la plantilla del informe debo colocar, ¿cierto? Mi nombre, bueno, el nombre del docente, ¿cierto? La sección a la que pertenezco, los integrantes del grupo, o si estoy trabajando solo, mi nombre y la fecha de entrega, ¿ya? Con posterioridad, un índice, ¿cierto? El contenido, coloco el índice y todo lo que yo voy a agregar. Puede que haya más cosas, ¿cierto? Que esta, no solamente la que está, sino que ustedes la agregan, ¿sí? Más cosas, objetivo específico, por ejemplo, ¿ya? Las conclusiones. ¿Ya? Particularmente en esta plantilla aparece, ¿cierto? El objetivo, investigación grupal en control manual y automático. Pero sería bueno siempre agregar los objetivos específicos, que es un detalle de lo que vamos a investigar, ¿ya? ¿Y de dónde saco esos objetivos específicos? Bueno, yo puedo venir aquí a la guía, ¿cierto? Y obtengo aquí, al principio, en criterios de evaluación, está lo que yo debería demostrar, ¿cierto? En este informe, ¿ya? Mis habilidades, las habilidades que alcancé. Entonces voy a copiar estos criterios de evaluación que aparecen en la guía ABP1 y los voy a pegar acá en los objetivos específicos, ¿ya? Con eso yo puedo detallar más la investigación, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ir, hay algunos que podríamos eliminar, otros dejar, pero eso es una buena instancia para poder orientarnos en el desarrollo, ¿ya? Y ahí yo investigo, puedo investigar no solamente aquí en la literatura, ¿cierto? Que acá ya se cargó el libro, sino que también puedo investigar en la web, ¿cierto? En Google, ¿ya? Bien, por ejemplo, yo voy aquí al capítulo número 1, ¿ya? Y por ejemplo, leo esta información y encuentro que hay un texto, ¿cierto? Que es relevante que debo agregar. Entonces yo copio, ¿ya? Hago aquí copiar, lo copio, ese texto copiado con éxito y voy a ir aquí al informe y lo voy a agregar en el informe, en el desarrollo, ¿ya? En el desarrollo, usted
agregan. Lo interesante de este trabajo, ustedes revisan el texto, ¿cierto? Que no hayan algunos errores, por ejemplo aquí, por ejemplo, temperatura, ahí lo arreglé, ¿cierto? Aparece con una separación, pero ya agregó la cita. Aparece aquí la cita del texto, de donde lo copié. Creusole, ¿cierto? Instrumentación industrial. Entonces, lo bueno que tiene esta herramienta es que al tiro me va pegando las citas y no tengo que yo andar después viendo y recuperando la información de dónde fueron citados estos textos. Entonces, este texto, ya que lo pegué aquí, está citado. Eso es lo bueno. ¿Ya? Muy bien, entonces van agregando ustedes toda la información necesaria que eh, necesiten, ¿cierto?, para desarrollar su investigación, ¿ya? No olviden agregar, ¿cierto?, la cita, ¿ya? Si tienen alguna duda, ustedes, ¿cierto?, eh, de, de cómo citar, de cómo hacer la cita, ¿cierto? Aquí ustedes pueden venir aquí a cita y referencias bibliográficas y pueden ustedes descargar, ¿cierto?, las normas APA. ¿Cierto? Van aquí, APA, sexta edición, y ustedes van a encontrar un PDF que los orienta en cómo citar. Por ejemplo, ver aquí, y si yo coloco una tabla, por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, coloco la tabla y esta es la cita. Debo colocar tabla número 1, el nombre, y abajo una descripción y la fuente, de dónde viene. ¿Ya? Por ejemplo, si yo coloco una imagen, ¿cierto? Ahí, aquí, si coloco una imagen, ¿cierto? Unas figuras, ¿ya? Agrego la figura y arriba, figura número 1, el número, ¿cierto? El nombre de la figura y la fuente de donde se extrajo. Siempre, siempre debe ir esa información en los informes. Cada vez que yo agregue información, debo citarla de dónde la obtuve. Y si fue una creación propia, ¿cierto? La figura es una creación propia, yo le coloco ahí fuente propia, ¿cierto? Fuente propia, ¿ya? Y el año. O si es un texto, ¿cierto? Que no apareció citado automáticamente como en la página del libro, ¿cierto? Aquí, sino aquí va a ser siempre la cita automática. Pero si yo lo copié de otra parte, por ejemplo, lo copié de la web, bueno, entonces aquí yo me voy a ir a este insumo, ¿cierto? Y voy a buscar aquí las citas de por ahí están las citas web, citas textuales, ¿cierto? Cita larga, cita corta, de dos autores, obras clásicas, y libro formato físico, aparece acá, tesis informe. Aquí está, referencia bibliográfica para página web, por ejemplo. Entonces aquí podemos hacer la referencia, ¿cierto? De cuando se cita de una página web, ¿ya? Recuperado de, y colocan la dirección, ¿ya? Entonces, siempre utilicen este insumo, que ustedes lo pueden encontrar acá, en la página de la biblioteca, citas y referencia, aquí, APA, sexta edición. Ustedes pueden buscar ese PDF para hacer las citas necesarias de su investigación, ¿ya? Agréguenlas, ¿cierto? Es muy importante. Y luego, cuando hayan agregado toda la información, ¿ya? Hacemos las conclusiones. ¿Cómo vamos a concluir? Vamos a utilizar estos objetivos específicos, ¿ya? Entonces yo voy a leer, por ejemplo, clasifico los tipos de control, ¿ya? Como ya hice la investigación y aquí dentro del desarrollo aparece la clasificación, bueno, yo concluyo de acuerdo a ese primer objetivo. Entonces, podría escribir yo, se clasificaron los tipos de control según, y ahí yo explico, ¿cierto?, las características y funcionalidades que yo encontré en la investigación, ¿ya? Después en el número dice, categoriza dispositivos que componen un lazo de control. Bueno, yo veo qué hice en el desarrollo, qué encontré dentro de la investigación y concluyo que se pueden categorizar los dispositivos que componen un lazo de control según, y explico lo que descubrí en la investigación. Y así para cada uno de los objetivos específicos y voy a obtener una conclusión muy clara de lo que se hizo, ¿ya? No tienen que inventar las conclusiones, tienen que ir ustedes observando cuáles son sus objetivos e ir desarrollando, ¿cierto? ¿Qué fue el logro? ¿Cuál fue el logro que obtuvieron con cada uno de estos objetivos? Si hay alguno de los objetivos que no se logró, bueno, ustedes también declaran ahí en las conclusiones por qué no se logró y cuáles serían los pasos necesarios para lograrlo, ¿ya?
Y no olviden al final realizar toda la bibliografía, ¿cierto? Ahí también pueden hacerlo aquí, ver cómo se hacen las bibliografías en el informe, ¿ya? Y una vez que lo terminen, revisen que esté toda la cita, que estén en los cuadros, en las imágenes, estén toda la numeración, las fuentes, ¿ya? En las tablas también, estén los números de las tablas, las fuentes, que estén todos los textos copiados y pegados citados, ¿ya? No teman en citarlo y copiar y pegar, ustedes están en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Por lo tanto, toda la información que van a recopilar tienen que citarla porque está bien. La idea es que no creen información nueva, porque no están en ese periodo, sino que ahora están en un periodo de aprendizaje. Por lo tanto, la idea es buscar información de los textos y copiarla y pegarla, ¿cierto? Aquí en el informe, ¿ya? Pero hacer siempre las citas después de cada texto que ustedes copien y peguen, ¿ya? Y lo que ustedes necesitan desarrollar, ¿cierto? Bueno, lo desarrollan y lo agregan, ¿cierto? Al desarrollo. Revisan que esté todo el material, eliminar algunas cosas que aparecen, ¿cierto? Aquí aparece el tipo de letra, ¿cierto? Y, entonces eso, aspecto de eliminarlo, dejar solamente lo que corresponde y yo recomiendo al final, cuando ustedes lo guarden, ¿ya? Guardar como, guárdenlo ustedes en donde quieran guardarlo, ¿cierto? Ya sea aquí, pero guárdenlo como PDF, ¿ya? Un archivo PDF. Lo guardan en Word, pero también lo guardan en PDF, porque así ustedes envían el archivo en PDF y va a quedar, no se va a desarmar, porque muchas veces cuando uno, dependiendo de la versión de Word que utilice, van a aparecer algunas deformaciones en el texto o quizá en las fórmulas que ustedes puedan agregar, ¿ya? Entonces recomiendo siempre convertirlo a PDF, ¿ya? Espero que este video les haya servido. Cualquier duda me la comentan en la plataforma, ¿ya? Espero que esté muy bien. Nos vemos en un siguiente video.